Romanos 9, 10 y 11, yo he dicho esto antes, para mí que son los capítulos más difíciles de la Biblia. No porque yo no entiendo el concepto general, pero hay varios versículos aquí que son un poquito difíciles de interpretar. Um, y también han habido tantas malas interpretaciones de varios textos aquí que crea mucha confusión. Es más, yo y mi esposa estábamos discutiendo sobre alguno de estos versículos hace poco, porque ella estaba leyendo Romano y me preguntó, y ella dijo, ¿pero qué de esto? Y yo dije, hay que estudiar el libro entero. um, pues vamos a tomarlo poco a poco. En la segunda parte vamos a ver cuál es la pregunta fundamental que él está contestando aquí. Pero esta sección comienza con una pequeña introducción. Capítulo 9 del 1 al 5. ¿Quién quiere leer? Capítulo 9 del 1 al 5. Yo, Ok, Anderson. digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anameta, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Ok, en estos versículos del 1 al 4, del 1 al 3, ¿qué Pablo quiere que los judíos entiendan? Como él le dice aquí, mis hermanos, parientes según la carne. ¿Qué Pablo quiere que ellos entiendan? ¿Cuál es la actitud de Pablo con sus hermanos judíos? ¿Qué él quiere que ellos sepan? Bueno, Que les duele que ellos estén perdidos porque no aceptan a Cristo. Ok, en el versículo 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón de que ellos están separados de qué? De Cristo. Y es tanto ese deseo, Dayana, que él dice en el versículo 3, que él dice, es tanto el deseo de Pablo de que los judíos, sus compatriotas judíos se salven, que él dice. Que ojalá él fuera anatema, Sí, pero maldito él. a Pablo dice, wow, me gustaría a mí estar separado de Dios y que mi pueblo regrese a Cristo. Me acuerda a Moisés en Éxodo 32 cuando le dijo a Dios, Dios, quítame a mí, bórrame a mí del libro de la vida, pero deja entrar a tu pueblo. El mismo corazón, Pablo tenía un gran deseo de que ellos vinieran a Cristo. Darwin, ¿tú ibas a decir algo? Sí, eso es lo que iba a decir, lo que dijo ayer. Sí. Ahora, note el versículo 1. ¿Qué Pablo, este deseo de que los judíos se salven? Pablo quiere que los judíos entiendan que, en el versículo 1, que él está diciendo que. Que no miente, no está mintiendo. Sí, digo la verdad en Cristo. No miento. Dando testimonio a mi conciencia en el Espíritu Santo. Es como que Dios lo sabe. El Espíritu Santo lo sabe. Yo no miento. ¿Por qué tanto énfasis? Todo esto va a ayudar al capítulo. Y yo pienso que en el versículo 1 hay un gran énfasis de que Pablo está diciendo la verdad. De que su deseo grande es que los judíos se salven. Pero ¿por qué él tiene que afirmar eso? Porque Pablo ha predicado tanto en contra de la salvación por obras. Que es lo que los judíos que creían, que parecía que Pablo odiaba a los judíos. Como que Pablo decía, no judíos, ningún judío se va a salvar. Y es como que hasta aparentaba como que Pablo no quería que los judíos se salvaran. Y Pablo dice, no, porque yo estoy predicando la salvación por gracia y por fe en Jesucristo. No significa que mi corazón no está triste, que la mayoría de los israelitas no han elegido a Cristo Jesús. ¿Ven el punto ahí? Sí. Ok, una aplicación simple para nosotros. Nosotros tenemos un gran deseo
que todos se salven. Y cuando la gente rechaza el evangelio, sentimos tristeza aún de nuestros propios enemigos. Acuérdense, los judíos eran los que perseguían a Pablo a cada lugar que iba, pero el deseo de él era que ellos se salvaran. Y que específicamente aquí vemos que Pablo deseaba que sus compatriotas, sus parientes según la carne, sean salvos. Y nosotros, de igual manera, tenemos que tener este mismo deseo. Deseamos nosotros que los hispanos se salven, que los dominicanos, que los colombianos, que los ecuatorianos, que los venezolanos, o que de nuestros parientes aún más cercanos, nuestras familias. Pablo tenía un deseo ardiente de que personas que lucían como él se salvaran. Y ese tiene que ser nuestro deseo también. ¿Entendimos eso? Ahora, nota el versículo 4 y 5. ¿Por qué una tragedia tan grande que los judíos, según la carne, no llegaron a la salvación? ¿Por qué una tragedia tan grande? ¿Por qué tan triste? Gozamos de los privilegios de Dios, toda la protección de ser el pueblo de Dios. Sí, ellos tenían tantas bendiciones, tantos beneficios, tanto potencial, que Pablo dice, wow, a ustedes les pertenecía la adopción como hijos, la gloria, el pacto, la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, y de ustedes mismos procede el Cristo. Wow, qué triste que ustedes, no, la mayoría de ustedes han rechazado el evangelio. Es cuando nosotros vemos a una persona, y para mí que todos lo hemos experimentado esto. A veces le estamos enseñando a una persona y vemos, wow, esa persona es inteligente, capta la Biblia bien rápido, entiende los conceptos bíblicos rápido, pero no se arrepiente, no toma la decisión. Y tú dices, wow, qué tristeza, esta persona con tanto potencial, pero sigue perdido porque no se somete a Cristo. Eso es lo mismo que Pablo está sintiendo aquí en su corazón. Wow, qué pueblo que tenía tanto beneficio, pero al final del día no sirve para nada porque no quieren someterse a Cristo Jesús. Esto, bueno, y esto ahora nosotros, ahora estamos nosotros en el puesto de ellos. Porque ahora conocemos nosotros las promesas y conocemos la Biblia, conocemos de Jesús que hizo todo esto por nosotros. Ahora estamos en el puesto de ellos. Sí, ahora. Estamos privilegiados también. Sí. Ahora, yo estaba pensando en una aplicación para hoy en día. Yo pienso que hay cristianos de primera generación y hay cristianos de segunda generación. Y por ejemplo, Darwin, tú no creciste enseñándote la Biblia. Diana sí, por ejemplo. Yo no crecí enseñándome la Biblia. El hijo mío, Micael, debería tener más potencial que yo porque ha crecido con el beneficio. Pero la pregunta es, ¿qué él va a hacer con ese potencial? Y qué triste sería si los que crecen escuchando la palabra del Señor la rechazan. Eso sería como, hoy en día, sería como un ejemplo similar. Sí, pero creo que a veces el conocimiento no importa. Creo que a veces saber mucho o los conceptos o todo eso a veces no importa. O sea, a veces no, como que en la persona solo está ese conocimiento, quizás hasta con ese conocimiento se ha ganado la vida. Sí. Y a veces pues más importante es el corazón, ¿no? De una persona que no importa si vino de cuántas generaciones de cristianos, sino que simplemente leyó, sintió y comparó su vida con lo que ha venido haciendo y se arrepiente. No, exactamente. Y ese va a ser el caso. Los gentiles que no tenían estos privilegios tuvieron el corazón humilde para someterse a Cristo. Los judíos que crecieron con todo este beneficio endurecieron su corazón. Pero ahí está la tragedia, Darwin.
Porque la tragedia está en que, wow, ustedes estaban supuestos a recibir el Mesías, porque tenían todos los beneficios y no lo hicieron. En otras palabras, otra vez, yo pienso que es un buen ejemplo. Es como, por ejemplo, muchas personas se sorprendieron cuando yo me volví cristiano y me volví predicador, porque no lo esperaban, en el sentido de que, wow, pero este muchacho es de Nueva York. Pero qué tragedia sería que mis hijos, por ejemplo, que de pequeño le están enseñando la Biblia, rechacen el evangelio. Eso sería, ¿me entiendes? Sí, por ejemplo, una historia que me recuerdo, a quien fue anunciado que, por ejemplo, que Jesús estaba naciendo, ¿no? Sino simple a los pastores, a estos pastores quizás no tan imponentes en conocimiento, porque no se lo dijeron entonces a los fariseos de escribas o a este que lo quería matar Sí. ya de pequeño. Sí, exacto. Ese es otro ejemplo. Y ese es uno de los temas del libro de Lucas, que los que están supuestos a aceptar a Jesús los rechazan, pero los pecadores y los recaudadores de impuestos lo aceptan. Los gentiles lo aceptan, pero los judíos, su pueblo, lo rechazan. Ok, ahora, del 6 en adelante, vamos a ver la objeción que Pablo contesta. Ok. Vamos a leer del 6 al 13, ¿ok? Y aquí vamos a hacer después de aquí vamos a hacer una introducción. Del 6 al 13. ¿Quién quiere leer? Bridget, no sé si quiere leer o... Sí, Ok, del 6 al 8. del 6 al 13. Ok. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque la palabra de promesa es esta: por este tiempo volveré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera no por las obras, sino por aquel que llama. Se lo dije a Rebeca: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Ok, ahora déjeme decirle, la clave en esta sección está en estos versículos aquí. Oigan, aquí está la clave, ¿ok? Es más, lo voy a desarrollar. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Déjeme explicarle esta frasecita aquí. En los capítulos 9 hasta el 11, Pablo está contestando una objeción a lo que él ha estado predicando. Escuchen esto bien. Pablo predica que la salvación viene por gracia y fe en Jesús y no por las obras de la ley. Este evangelio que Pablo predica, la mayoría de los judíos han rechazado. Esto significa que Israel no va a ser bendecido por Dios, ¿ok? Si el evangelio de Pablo es correcto, la mayoría de los judíos lo han rechazado. Eso significa que Dios no va a bendecir a Israel. Pero el problema grande con esa idea es que en el Antiguo Testamento Dios prometió bendecir a Israel. Por esta razón aparenta que la palabra de Dios o las promesas de Dios han fallado. Y Pablo va a contestar esta objeción en estos 3 capítulos. Que la palabra de Dios no ha fallado, que Dios no le ha fallado las promesas a Israel. ¿Entendieron eso o no? O lo repito de nuevo. Eso es lo que Pablo va a contestar aquí. Dios prometió bendecir a Israel en el Antiguo Testamento.
Israel aparenta no ser bendecido porque han rechazado el evangelio. So, ¿cómo reconciliamos estas promesas del Antiguo Testamento de bendecir a Israel? Israel no está siendo bendecido. ¿Me entendieron? Diana, yo expliqué eso bien. Necesito un chin de feedback para... Sí. Sí, yo entendí Ok. que habían promesas que Dios había hecho, y si Pablo está predicando que no tiene que ser esa religión, entonces ellos no van a ser bendecidos. Sí. Ok. Ese ya entendimos ahí. Ok. Yo le dije que el versículo 6 es el versículo clave. Nota la... sí. Pero Roger, cuando tú dices bendecir a Israel como pueblo, es un pueblo muy bendecido. Ok. Económicamente. Físico. Sí, sí. Ujú. Pero la idea, si el evangelio de Pablo es correcto, Israel no tiene la bendición de Dios. Esa es la idea, que ellos no son la promesa de Dios. Esa es la idea. Quizá Ok. económicamente ellos están bien. Económicamente sí. Sí. Ok. Parte número 2 del versículo 6. Lo primero que Pablo dice es que las promesas de Dios no han fallado. Y lo segundo que Pablo dice es esto. Porque no todos los descendientes de Israel son Israel. En otra palabra, Pablo va a decir, cuando Dios dijo en el Antiguo Testamento que él iba a bendecir a Israel, Dios siempre ha definido quién es Israel. ¿Cuál descendiente de Israel él va a bendecir? Dios siempre lo ha hecho. Y lo que él va a decir, yo le estoy dando la conclusión a ustedes, que cuando Dios en el Antiguo Testamento dijo que él iba a bendecir a Israel, que era el Israel de promesa, las personas que ponían su fe en Cristo Jesús, y no el Israel carnal o de la carne, que es el pueblo, la nación de Israel genéticamente hablando. ¿Ok? ¿Entienden eso? Él dice, no todos los descendientes de Israel son Israel. Y él lo ilustra. El argumento que Pablo da aquí es fenomenal. Él dice, ni son todos hijos por ser descendiente de Abraham. Porque ¿cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Se acuerda cuántos hijos tuvo Abraham? Bueno, de Cetura tuvo varios. Sí, ok. Sí, pero ¿cuáles son los dos que él pone aquí? Sí, él dijo, Abraham tuvo como hijo a Ismael y a Isaac. Emma, ¿cuál fue el primero que le nació a Abraham? Ismael. Pero ¿cuál de esos dos Dios decidió bendecir? A Isaac. A Isaac. Porque él le hizo la promesa a eso. Nota aquí. Los dos, Ismael y Isaac, eran judíos según la carne, pero Dios decidió escoger a cuál él iba a bendecir, a Isaac y no a Ismael. Así que si Dios en el presente dice, no, yo voy a bendecir el Israel espiritual, el que pone su fe en Cristo Jesús, y no el Israel físico, Pablo está diciendo, Dios está actuando como él siempre ha actuado. Dios no ha cambiado en cómo él ha actuado. ¿Qué tú dijiste, Diana? No entendí. Aunque tengan dinero. Sí, exactamente. Ok, el otro ejemplo es más loco, más grande. Porque él dice en el versículo 9, porque la palabra de promesa está, ya yo cubrí esto de Isaac. Por este tiempo volverá y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. En otra palabra, nota aquí, Rebeca tuvo dos hijos al mismo tiempo, eran mellizos. Pero ¿a quién Dios escogió entre los mellizos? A Jacob. A Jacob. ¿Y cuándo lo escogió? Desde el vientre.
antes que Jacob hiciera algo bueno o algo malo. Y Pablo dice ahí, nota, la elección no tuvo nada que ver con que si Jacobo era mejor que Esaú, o Esaú era mejor que Jacobo, o Jacobo iba a salir más bueno. No, él lo escogió antes. Porque Dios elige a cuál descendiente o a cuál Israel él va a bendecir. Él lo hizo con Isaac y lo hizo con Jacob. Y en el tiempo presente de Pablo, Pablo va a argumentar. Él dice, cuando Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, de Isaías, Zacarías, habló de promesas grandes para Israel, él no estaba hablando del Israel físico. Él estaba hablando del Israel que eligiera la promesa de Dios por medio de fe en Cristo Jesús. ¿Entendieron eso? Sí. Me Un encanta. poquito difícil porque todos quisiéramos ser elegidos. Sí. Ahora, esto es importante, Dayana. Qué bueno que tú dijiste esto. A veces las personas piensan, pero lo que aparenta que Dios está enseñando es que Dios elige y no importa. Ok, en el Antiguo Testamento Dios eligió a Isaac y eligió a Jacob para cierto propósito. Pero en el Nuevo Pacto la elección de Dios no tiene que ver, no es como que Dios elige al azar. No, es el que tenga fe en Jesucristo. Y por eso es que muchos llegan a malinterpretar estos versículos. Porque él sí va a argumentar. Dios elige y él elige a quien le da la gana. Pero no es, él está argumentando que Dios tiene el derecho a elegir. Luego él no va a decir cómo Dios hace esa elección por medio de la fe en Cristo Jesús. Ok. Ahí no te estás refiriendo a lo de la predestinación, ¿no? Sí, ¿no? Exactamente. Son muchos versículos aquí suenan como que ya Dios predestinó a todo el mundo. Pero ese no es el argumento. El argumento es que Dios siempre ha elegido a quién, a cuál Israel él va a bendecir. Él eligió a Isaac, eligió a Jacob y en el presente él eligió bendecir al Israel que pone su fe en Cristo Jesús. Pero para yo ser predestinado, tengo que hacer algo. Tengo que poner mi fe en Jesucristo. Hay acción de mi parte. No es automático. ¿Ok? Ok, segunda parte. Del 14 al 18. Aquí viene el versículo más del 14 al 18. Y no todos los versículos. Y no todos los versículos yo voy a poder interpretarlo. Pero hasta aquí entendemos bien. Sí, Darwin. Y el 13 pues dice que tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Cómo puede esta palabra? ¿Cómo la pueden explicar? Sí, él está citando ahí Malaquías capítulo 1. Y si tú lees Malaquías 1, tú te das cuenta que la idea de Malaquías es que en comparación al amor que Dios le tuvo a Jacob, es como que él le tuvo odio a Esaú. Por ejemplo, Dios todavía, después del cautiverio, él tenía un propósito con Jacobo y con Israel. Pero con Esaú ya él no tenía ningún propósito. Ellos dijeron, vamos a construir, pero Dios dijo, a mí no me importa esa tierra. Entonces Dios está en Malaquías 1, él está, el pueblo de Dios ha dicho, Dios, ¿cómo tú no has amado a nosotros? Tú no nos has amado, mira, estamos aquí después del cautiverio y ninguna de tus promesas se han cumplido. Y Dios dijo, ve a Esaú y tú te das cuenta que yo te he amado. Porque su tierra está completamente desolada. Ellos no regresaron del cautiverio como ustedes regresaron del cautiverio. Yo todavía tengo un plan y un propósito para ustedes. Claro que yo lo amo a ustedes. Y Solamente fue que, o sea, no es que lo aborrecía de ese modo, sino es que no fue elegido para esa responsabilidad, ¿no? Sí, exacto. Y yo veo, otra vez, no es que un versículo fácil de interpretar, Darwin. Yo lo que estoy diciendo es que en comparación al amor que Dios le tuvo a Israel, lo que Esaú es como odio.
Porque creo que cuando habla de Saúl también dice aborrecía, no, ¿verdad? No, dice me pesa, no dice aborrecí Sí. a Saúl. No sé si dice aborrecí. Bueno, Pesa. me pesa. Ya. Sí, pero esto es, así como te lo está explicando, es la descendencia, pues. Sí. No es Jacob como tal, ni Esaú como tal, porque a mí me gustó como le explicó un hermano, que en realidad Esaú nunca le sirvió a Jacob. Él también fue millonario, también tenía muchos hombres, sino su descendencia. Sí, exactamente. Y yo pienso que aquí estamos hablando de las donaciones, de que Dios tuvo un propósito especial con Jacobo y no con Esaú y su descendencia. Ok, del 14 al 18, nada más para poder entender un poquito más, de 14 al 18. Ya yo lo leo. Sí, 14-18. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay justicia en Dios? De ningún modo. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni el de que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice, a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia y el que quiere endurece. Me dirás entonces. no, ahí está bien, ok, vamos, Ok. poco a poco. ¿Qué diremos entonces? Que hay injusticia en Dios. Los judíos piensan que Dios es injusto en escoger a cuál de los judíos recibe la bendición. Pablo contesta, de ningún modo. ¿Y cuál es el argumento que él da en el versículo 15? Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga ¿qué? Compasión. Ok, ahora, aquí que los versículos se malinterpretan. So, ¿cuál es el punto de hacer lo correcto? ¿Tú me entiendes? Si al final del día Dios va a tener compasión de quien tenga compasión y misericordia del que tenga misericordia. Ese no es el punto. El punto del versículo 15 es esto, que es la misericordia de Dios. Y Él se la da a quien Él ¿qué? Quiera. Piensen esto, si tú tienes un regalo, tú puedes elegir a quién tú quieres para dárselo y cuáles son las condiciones. ¿Por qué? Porque tu regalo es tu dinero y tú puedes poner las condiciones, ¿me entiendes? Y lo que Dios está diciendo aquí es eso, ok, tenemos que verlo en el contexto del Nuevo Testamento, de que Dios ha dicho, yo voy a tener misericordia con el judío y con el gentil que elija a Jesús. ¿Y quién somos nosotros para decir, a mí no me gustan esas condiciones? Y Dios diría, esta es mi compasión y yo se la doy a quien yo quiera. Tu trabajo es obedecer las condiciones que yo he puesto. ¿Me entiendes? Pero ¿cuál es el problema del ser humano? El problema del ser humano es que quiere las condiciones que ellos quieran en vez de someterse a las condiciones que Dios manda. ¿Me entiendes? Nota el 16. Aquí es perfecto. Así que no depende del que quiera, ni del que corre, sino de Dios que tiene compasión. Algunos malinterpretan este versículo y dicen, tú no puedes hacer nada para la salvación. Ya Dios eligió a quien le dé la gana. Ese no es el punto que él está diciendo. Cuando Dios dice, en Jesús que está la salvación, no importa cuánto tú le oras a Alá o cuánto tú sigues a Joseph Smith. Dios dijo, está en Cristo Jesús. Esa es la condición. Tú no puedes decir, pero Dios, mira cómo yo obedecí a Moisés. Dios dijo, pero no es Moisés que está. Mi compasión y mi misericordia están en Cristo. Y tú tienes que someterte a ella. Es como aquí en los Estados Unidos. Aquí toda la semana dan hay una oportunidad para tú obtener un gran regalo. Hace poco yo pasé aquí en New Jersey, la lotería estaba en 785 millones de dólares. Tú te puedes imaginar, es un gran regalo. Pero para tú obtener ese regalo, ¿qué tú tienes que hacer?
Comprarlo. Tú tienes que comprar el ticket. Tú no puedes decirle, tú no puedes venir a la gente de la lotería y decirle, pero yo fui un buen estudiante este año, dame la lotería. Él dice, no, no es así. La condición es un ticket. Tú tienes que buscar el ticket. O tú no puedes decir, yo fui un buen padre o fui una buena madre. El dinero de ellos y ellos ponen cualquier condición. Y es la misericordia de Dios y la salvación de Dios. Y Él pone cualquier condición que le dé la gana. Y la condición que Él puso es fe en Cristo Jesús. ¿Ven el punto ahí? Amén. Bueno, así como dijiste sobre el trabajo, pues por ejemplo una empresa y él amanece que quiere cambiar todo, que quiere votar todo y iniciar desde cero, pues ¿qué van a hacer los empleados? Nada, él es el jefe. Sí, exactamente, sí. Mira, pero hay leyes. Sí. Pero esa es la idea de que es mi regalo, es mi compasión. Si alguien tiene el derecho de poner las condiciones que Él quiera, es Dios. Ahora, qué bello es Dios. Que la condición que Él puso es una condición que todo el mundo puede ¿qué? Hacer. En el sentido de que poner nuestra fe en Cristo, obedecer a Cristo. ¿Qué ser humano no puede hacer eso? No es que Él dijo, súbete a la montaña del monte Everest y obtendrá la salvación. O vea, o nada de América a Europa. No, las condiciones fueron fe en Jesucristo. Obedécelo a Él. Todo ser humano puede hacer eso. Sí. Ok, Bueno, sí, Diana. Que Jonás se molestó también cuando él le ofreció la misericordia al pueblo de Nínive. Entonces ahí también él tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia. Sí, y eso es lo que el libro de Jonás es como, va mucho con esto, porque Jonás es como que, no, Dios, no me gustó que tú le des esa misericordia a los gentiles. Y Dios dice, wow, tú tienes cuidado de esa plantica y yo no tengo derecho a tener cuidado del pueblo de Nínive. Hello, es mi amor y mi salvación. Yo se la doy a quien yo quiera. Ok, so, Porque te interrumpa, sabes que anoche Darwin y yo estábamos hablando y yo le dije que nosotros tenemos que someternos a Dios. Y yo sé que hay muchas religiones y gente que de corazón está buscando a Dios, pero tenemos que entender que hay religiones que son inventadas y que por lo menos yo estaba leyendo y dice que cuando Jeroboam puso los lugares altos, dice que era para los demonios. Entonces Sí. todo lo que tú pongas fuera de Dios es para los demonios. Ujú. Y Darwin dice, sí, pero esa gente está buscando de Dios y yo no sé qué. Y yo digo, sí, pero tiene que como venir. Muchas veces tú le hablas a esta persona y se dan cuenta que sí, que lo dice la Biblia, pero dicen, eso fue en el pasado. Bueno, eso es un libro que tiene mucho tiempo, ha sido manipulado, tantas excusas. Sí, sí. No, y es un buen punto, Diana. Y a veces vemos gran entusiasmo en los mormones. Vemos gran entusiasmo en los testigos de Jehová. Vemos gran sacrificio en el catolicismo. Pero la pregunta es, ¿nos vamos a someter a lo que Dios ha revelado en su palabra? ¿O en la misericordia de Dios? Él pone las condiciones. Tenemos que poner nuestra fe en Cristo. Y se acuerdan, yo estoy hablando fe en los sentidos que hemos hablado en el libro de Romanos. Una fe obediente, una fe que se somete, no simplemente, oh, yo creo en Cristo. Ok. Me encantó. A mí me encantan estos versículos. Ok, so nota el 16. Así que, no, ya lo expliqué 16. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de que él quiere y a quien Él quiere endurece. So Él da el ejemplo del Faraón. ¿Y cuál es el punto? Dios endureció a Faraón para Dios demostrar su poder en él. Dios usó la desobediencia de Faraón para que el nombre de Dios sea glorificado. So, de cierta manera, es como que Dios eligió ¿a quién? A Faraón. Él lo eligió. Es más, Tim me hizo ver esto hace poco. Piensen esto. ¿Cómo los faraones llegaron a tener tanto poder?
¿Se acuerda? ¿Cuál historia de la Biblia nos enseña cómo Faraón llegó a tener tanto poder? La historia de José. La historia de José. Si la historia de José no pasa, Egipto se va a la crisis y se muere. Pero Dios exaltó la nación de Egipto para él mostrar su gran poder. ¿Cuál es el punto? Dios puede usar nuestra obediencia y nuestra desobediencia para glorificar su nombre. Pero el Dios usar a una persona no significa que ellos son elegidos para bendición. Y ahí está el ejemplo de los judíos. Los judíos piensan, Dios no eligió a nosotros para que la ley surgiera, para que haya profetas y para que el Mesías venga. Eso significa que Dios tiene que bendecirnos. Y Dios dice, no. Yo lo elegí a ustedes con un propósito. Pero yo siempre he bendecido al judío que pone su fe en mí. No a todos los judíos. ¿Ven el punto? Israel es como Faraón. Dios lo exaltó y lo eligió, pero fue simplemente para traer el Mesías aquí en la tierra. Las bendiciones verdaderas iban a venir y siempre han venido al judío que pone su fe en Cristo Jesús. ¿Entendimos eso o no? O a la persona que pone su fe en Cristo, como en Cristo no, en Dios, como Ruth, como la ramera Rahab. Sí. O sea, todos tenían la oportunidad, todo ser humano tiene la oportunidad, tanto en el pasado como ahora. Sí, exactamente. Y qué bueno que añadiste a los gentiles, porque ese es también un punto. Dios está interesado en los gentiles, en el pueblo de Nínive. Ok, ahora vamos a pensar en esta idea. Así que Dios tiene misericordia del que quiera y al que él quiera, ¿qué? Endurece. Ok. Ahora, pensemos en Faraón. Las 10 plagas endurecieron el corazón de Faraón, pero ablandaron el corazón de los magos y de los oficiales. ¿Alguna vez tú has pensado eso? Las mismas plagas endurecieron a Faraón, pero ablandaron el corazón de los magos y de los oficiales. En Éxodo capítulo 9, los oficiales le dijeron a Faraón, deja que ese pueblo se vaya. Tú no ves que Egipto está en ruina. Ellos se ablandaron. Algunos de ellos, cuando escucharon que la plaga del granizo iba a venir, ellos le dijeron a sus siervos, siervos, entren hoy, no salgan afuera a trabajar, entren en el ganado, porque temían al Señor. El mismo sol que endurece el cemento derrite la mantequilla. ¿Cuál es el punto que yo quiero decir con esto? Que cuando el versículo dice, así que Dios tiene misericordia de que Él tiene misericordia, y endurece a quien Él endurece, eso no significa que Dios entra al corazón y cambia el DNA para que algunos lo elijan y para que algunos lo rechacen. No, Dios hace lo que Él hace. Y el corazón humilde se somete, pero el corazón orgulloso se endurece. Por eso es que la oración más principal es, tenemos que orar por humildad para someternos a Dios. La humildad es algo, hace poco estaba hablando con alguien de que somos religiosos, pero no somos humildes. Y no vamos a entrar al reino de los cielos, porque no entendemos la humildad, y no entendemos, y duramos años en la iglesia, duramos años siendo religiosos, pero nunca obtenemos la humildad para realmente someternos y tener una relación íntima con Dios. Ok, ¿entendimos eso? Sí, hay mandatos que nos endurecen porque no queremos obedecer. Uh-huh. Y si obedecemos solamente en lo que nos es fácil, entonces no es obediencia. Sí. Amén. Ok, una sección más, nada más para tener el concepto entero.
del 19 al 24. Y le voy a enseñar el versículo clave aquí, ¿ok? Ahora se va a poner más enredado. Ingrid, lee un poquito. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha, por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela? ¿Por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, como también dice en Oseas, a los que no... Ahí está bien. Yo sé que está cortado medio en mitad. Ok, so alguien dirá, obviamente el judío, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Por qué? ¿Quién resiste su voluntad? En otra palabra, si Dios es de esa manera, ¿por qué Dios nos culpa por rechazarlo? Si Dios hace una manera, ¿quién puede resistir su voluntad? Acordémonos que Pablo no ha dicho cómo Dios da misericordia o cómo Dios endurece. El punto aquí es que Dios tiene el derecho para hacer lo que Él quiera. Es el punto principal. Él no va a decir en el capítulo 10 cómo él elige. Tú tienes que escuchar el evangelio. Tú tienes que poner fe en Él. Tú tienes que obedecerlo. Pero el punto aquí es este. Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela? ¿Por qué me hiciste de esa manera? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Sabe lo que Dios está diciendo aquí? Otra vez, muchos malinterpretan estos versículos para decir, pero aparenta que Dios escoge a uno y rechaza a otro. El punto de estos versículos no es así, porque sabemos que tú tienes que escuchar el evangelio y obedecerlo. Lo que este versículo está diciendo aquí, que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, y que Él pone las condiciones, y que el ser humano no puede mirar hacia arriba y decirle, ¿qué es lo que tú estás haciendo, Dios? Déjeme decirle, yo estoy leyendo el libro de Job, y cuando cuando Dios se le aparece a Job, Él no se le aparece para darle una explicación a Job, sino para decir, oh, tú querías hablar conmigo, aquí yo estoy. ¿Y quién eres tú, criatura, para hablar lo que tú quieras de mí? A nosotros no nos gusta ese Dios. ¿Sabes por qué? Porque el Dios que a nosotros nos gusta es un Dios manejable, un Dios que me va a dar todas las explicaciones a mí. Pero ni nosotros como padres le damos todas las explicaciones a nuestros hijos. Llega un momento que nosotros decimos, cállese y haga lo que yo le mande, porque usted no entiende todavía. Y si nosotros hacemos eso con nuestros hijos y la diferencia de inteligencia no es tan grande, ¿cuánto más Dios dice, ok, yo soy Dios y tú no entiendes, pero yo soy Dios y tú me vas a tener que obedecer aunque tú no lo sepas todo? Yo fui el que te hice. ¿Entendimos eso? Amén. Este es un Dios grande que no le da explicaciones a los seres humanos, aunque se la da, pero aquí no. Aquí Pablo dice, ¿quién eres tú para estar hablando así de Dios? Ahora, déjeme decirle, en estos versículos, déjame ver si yo puedo hacer esto rapidito. Ok, esto es tan bueno. Yo voy a regresar a esta imagen de que el alfarero de una masa hace un vaso honorable y de otra un uso ordinario. Imagínate, los judíos pensaban que ellos eran la masa que Dios iba a hacer de un vaso ¿qué? Honorable. Pero se han dado cuenta ahora por el evangelio.
nosotros somos para un uso ordinario. ¿Tú me entiendes? Entonces, no tal, eso es lo que ellos pensaban. Somos un vaso honorable. Y Pablo está diciendo, no. Y nota el 22. Y esta es la historia de los judíos en el 22. ¿Y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y a hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Lo hizo, lo soportó a estos vasos de ira que se merecían la ira y la destrucción de Dios. Lo soportó, pero ¿por qué? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, nosotros, que de antemano él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quien también llamó, no solamente entre los judíos, sino también entre los gentiles. Aquí está. ¿Quién de nosotros no ha leído el Antiguo Testamento y ha dicho, ¿y por qué que Dios sigue soportando a este pueblo tan malo? Y aquí está la respuesta. Dios lo soportó pacientemente porque él quería traer al Mesías por medio de ello, las promesas. Y los apóstoles que iban a predicar ese mensaje. Y las escrituras del Antiguo Testamento que iban a convencer al mundo entero. Dios soportó a los judíos según la carne para poder mostrar misericordia a los judíos y gentiles. Pero aquí al Israel, que somos todos nosotros, de fe. So, Dios está diciendo aquí, judío, tú no entendiste. Tú no eras un vaso honorable. Yo te hice a ti y te moldeé y te soporté, aunque tú eras una masa mala, para finalmente traer el Mesías y poder mostrarle misericordia a esos judíos y gentiles del Antiguo Testamento que pusieron su fe en Jesús y a los judíos y gentiles del Nuevo Testamento que iban a poner su fe en Jesús. Ustedes malinterpretaron su propósito. ¿Entendieron? Amén. Ok, un versículo más y podemos acabar aquí. Ok, otra vez, yo le estoy diciendo a ustedes, ok, Dios hace esto, Él no lo dice, pero que nosotros decidimos. Pero aquí él usa el ejemplo del alfarero y de qué, y de la, ¿cómo dice? El alfarero y el barro. Esa ilustración viene del libro de Jeremías. Y hasta en el Antiguo Testamento nosotros jugamos un papel para ver si éramos vaso honorable o no honorable. So, Jeremías capítulo 5. Diana, lee del 1 al... ¿Cómo vamos a comenzar del 1 hasta el 12? Porque la primera parte es cuando Jeremías va a la casa del alfarero. Jeremías 18, desde el versículo 1 al... Hasta el 12. Pero ustedes lo van a ver ahí. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te anunciaré mis palabras. Entonces descendí a la casa del alfarero, y allí estaba él, haciendo un trabajo sobre la rueda, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí la palabra del Señor. ¿Acaso no puedo hacer yo con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor. Tal como el barro en las manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, casa de Israel. En un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino, de arrancar, de derribar y destruir. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. O en otro momento puedo hablar acerca de una nación o de un reino, de edificar y de plantar. Pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, entonces me arrepentiré del bien que había prometido, con que había prometido bendecirlo.
Ahora pues, habla a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén y diles, así dice el Señor, estoy preparando una calamidad contra ustedes y tramando un plan contra ustedes. Vuélvanse, pues, cada uno de su mal camino y enmienden sus caminos y sus obras. Pero ellos dirán, es en vano, porque vamos a seguir nuestros propios planes, y cada uno de nosotros obrará conforme a la terquedad de su malvado corazón. Ok, so aquí él está usando la misma ilustración de Romanos capítulo 9, pero aquí nos damos cuenta cómo Dios elige si va a ser un vaso honorable o un vaso deshonorable. Aquí él no usa fe, pero usa otra palabra clave en la Biblia, que es ¿qué? El corazón. Sí, y yo pienso la palabra arrepentimiento. Si el pueblo, él dice, si, dependiendo de cómo el pueblo responde a la palabra de Dios, si se arrepiente, yo te iba a destruir, pero ahora va a ser un vaso honorable. Pero quizás tú eres un vaso honorable, pero si no te arrepientes y no te cambia, va a ser un vaso deshonorable. So, aquí vemos de que la decisión de Dios no es una decisión como que el ser humano no juega una parte. No, el ser humano siempre ha jugado una parte. El ser humano siempre ha tenido que tener fe en Dios y arrepentimiento. Y eso es lo mismo que Dios dice hoy en día. So, ¿cuál es el punto clave? La palabra de Dios no ha fallado. Dios ha cumplido su promesa a Israel. No al Israel físico, porque ellos no son los elegidos, sino al Israel espiritual, que son los que ponen su fe en Cristo Jesús. ¿Entendimos eso? Amén. Déjeme decirle, qué bueno que lo grabamos, porque esta es una de las mejores explicaciones que yo he dado de este texto. No sé si lo puedo hacer mejor de ahí. ¿Sí? No, porque uno sabe cuando uno lo explica bien y cuando uno se está enredando uno mismo en lo que está diciendo.